Guardado en la memoria. La vida es una historia con muchas historias. Eso nos motiva a querer retornar hacia el lugar de los recuerdos. Lo que está guardado en la memoria de estos vecinos que transitaron otros tiempos en este pueblo costero, al borde de esta hermosa bahía. Historias y vivencias de un San Julián de ayer. Lo que está guardado en la memoria. Casi las 7 de la tarde, una sorpresa tremenda llegar a encontrar después de varios años. Si bien llega a San Julián en forma intermitente, varios años ha estado con nosotros este buen amigo que está en San Julián, oriundo de Río Gallego, pero bueno, toda su vida prácticamente pasó así. Desidero Mancilla, si uno dice Desidero Mancilla, se va a sorprender la gente. Ahora sí dice Chipé, tremenda, ¿no? Sí, ¿No es cierto? claro, creo. Así. Sí, porque acá me conocieron toda la vida por Chipé. Por Chipé, claro. Claro. Inclusive, vamos a empezar la nota de atrás para adelante. Claro. Acuérdese que en una oportunidad, en un lejano Río Hondo, se encuentra con gente de San Julián, ¿no? Sí, en una despedida de un baile que se hacía por despedir el tour que habíamos ido de paseo a las termas de Río Hondo. Y ahí me encontré con gente de San Julián, dos mujeres que ni soñando no hubiésemos encontrado. Y bueno, la pasamos muy lindo con Isabel León y esta chica Rosa Alfaro. Sí, pasamos un momento lindo y la verdad que es un recuerdo muy lindo lo que nos sucedió. Alguien dijo hace mucho tiempo que encontrar a un sanjulianense no es difícil. Dice que se encuentra en Neuquén, La Pampa, Córdoba, Salta, provincia de Buenos Aires y toda la Patagonia. ¿Es cierto eso, Chité? Sí, es cierto, es cierto. Uno encuentra gente de acá de San Julián en muchos lugares. Sí, en Buenos Aires me he encontrado, en Mar del Plata, por ejemplo el caso de Bordonista en Mar del Plata. En Mar del Plata. Y este chico Denor, que es la familia también. ¿Trabajó en el banco? Claro, también me he colocado con Difeo. ¿Te acordás de Difeo? El Tano que tenía la estación de servicio acá en la ruta. Claro, también. Y después he encontrado gente en otros lugares, ¿viste? Como ser en mismo Dorrego, gente de acá que han ido a correr a caballo, han ido a la jineteada. Claro. Una vez me encontré con Gregorio, ¿cómo se llamaba este chico? Bueno, él fue a una jineteada allá, ¿viste? Y bueno, fue a casa, qué sé yo, ni me lo esperaba. Otra vez me cayó un chico que también estaba acá en prefectura, que le decían Pambelé. Ah, sí. También, Alvarado. También estuvo en mi casa. Después tuvieron los chicos estos de Rodríguez, que fueron también familia ahí pegado a mi casa. Claro, sí. También estuvieron ahí. Uno era camionero de ellos, ¿no? Claro. Oscar, y, creo que Oscar, era. Sí. Y el otro chico, el Chiche, le decíamos Sí. nosotros. Los dos estuvieron en mi casa y pararon y consiguieron trabajo también ahí. Todo. Claro. O sea que sí, gente de San Julián he encontrado muchas veces. En Bahía Blanca mismo también. Ha estado Amor Espinosa allá también. Claro. Vos estás viviendo ahora en la actualidad en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, hace ya 21 años. Que vivo 21 en Bahía años. Blanca. Tu periplo de aquí cuando te fuiste en la década del 70 y pico, ¿no? En el 78. 78 fue Dorrego. Dorrego. Me Ahí. instalé en Dorrego con una bicicletería. Claro. Y ahí trabajé durante 16 años en Dorrego. Y logré otra vez tener el almacén, la fruta y verdura, kiosco. Claro. Hice de todo. Bueno, La pero verdad. los viejos tiempos. Claro, también estuve haciendo algunas temporadas en Montehermoso. Qué linda localidad, Montehermoso, Sí. ¿eh? Un balneario precioso. ¿no? Sí, ahí también he encontrado gente de San Julián en Montehermoso. Una vez me acuerdo que el Osqueranza, Ah, los Boqueranzas. el Vasco Osqueranza, me encontró, iba caminando por la calle, por lo menos, bicicletería San Julián. Enseguida supuso
que podía ser uno de San Julián. Y fue a verme y sí, era el Vaquito Esperanza. Familia de Mendoza, ¿no? Que se había radicado en San Claro, Julián. estaba en Mendoza. Sí. Pero viene mucha gente de Mendoza a pasar la temporada a Montehermoso. Bueno, vamos a arrancar con esta introducción que vale la pena decirle que Desidero Mancilla Chipé, para todos nosotros con mucho afecto, nació ¿en dónde? En Río Gallego, en el año 1946. 46. Río El Gallego, 29 de abril. Abril, mirá vos. ¿Qué, de Aries sos vos? No, de Tauro. Ah, Tauro, taurino. Ah, Madonna Santa, decía mi abuela. Son bravos los taurinos. Sí. Bueno, cuando el Río Gallego aquel entonces era carbón y leña. Y lógico, y toda acá esta zona era, se llama, con las estufas y el querosén. O sea que todos los inviernos se quemaba eso. Me acuerdo que hay una mata especial en Piedrabuena que acá no se conoce, que le llaman el mogote laguna. Y mi papá Mancilla juntaba en el campo y se vendía el mogote y con eso se calefaccionaba. ¿Tenía más duración en el fuego, digamos? Sí, ¿Hacía brasa? era como una champa, Sí. bien apretado y tenía una resina muy especial. Y eso era que daba mucha calor Se mantenía. y se mantenía. Desidero Mancilla, ¿tu papá cómo se llamaba? Pedro, Pedro. ¿Tu mamá? mi mamá Aurora Rifo. Aurora Rifo. Mucha gente en Piedrabuena y Rifo, ¿no? Y ¿O no? Algunos quedan. no, mamá era, después apareció acá en San Julián apareció un Rifo. ¿Sí? Sí, pero escasos, ¿eh? Ah. Porque mi mamá era Rifo con doble F, ¿viste? Y no habían. Acá hubo un hombre que se llamaba Rifo, Sí. que solía ir a visitar a mi mamá también porque eran paisanos de Chile y tenían el mismo apellido. ¿De qué parte era tu mamá? Mi mamá era de Puerto de Lota, Ah. de Chile. ¿Y tu papá? Y mi papá era del archipiélago de Chiloé. De Chiloé. Tantos inmigrantes que llegaron en esos tiempos, ¿no? Y, Un montón. mi papá, según él, vino en el año 1920, en plena huelga del año 21 y Claro. todo eso, que pasó la huelga la más Patagonia importante. trágica, Sí. ya pasó acá. Claro. Una tras otra, esta historia que contamos siempre en la radio, que Sí. quedó marcado para todo, mucho tiempo, inclusive callado estuvo esa historia, ¿no? Sí, sí. Que muchas veces era hasta prohibido hablar de eso, porque había habido muchos muertos. Muchos muertos, sí. ¿Dónde se afincaron? ¿En Gallego primero, tu mamá y tu papá? Y sí, ellos venían viniendo de Chile, estuvieron temporarios. Yo nací en Río Gallego, la verdad, y no conocía, porque habré estado un año en Río Gallego. Después mi mamá se trasladó y se vino a vivir a Laguna Grande. ¿Una estancia? Un paraje. Un paraje, Laguna Grande. Ah. Había un hotel. Ah, claro. Y bueno, después de ahí pasamos a Comandante Luis Piedrabuena. Ahí estuvieron un tiempo. Ahí estuvimos, yo estuve hasta casi los 7 años. Y de ahí nos fuimos a Puerto Santa Cruz. Ya mi mamá ahí empezó con el comercio, con el negocio. En Puerto Santa Cruz puso un bar, que ya estaba el bar ahí, nada más que había estado una temporada cerrado. Y mi mamá se hizo cargo de ese bar, que se llamaba Bar Miramar, Y nada más. que hoy día ya no existe. ¿La fachada quedó? Tampoco. No, Nada. la sacaron también. Qué importante los edificios que mantuvieron Sí. tanto Santa Cruz, Sí. Piedrabuena, San Julián o Gallego, que se declararon históricos algunos. ¿no? Claro, eran casas, las primeras casas que se habían hecho en esos años, vamos a decir, se fue poblando Sí. la Patagonia. Sí, nos tocó vivir ahí. Y después, en el 56, mi papá compra ahí toda la existencia del bar, de bar y fonda, en ahí Mitre 618. ¿Viste el calle Moreno? Sí, Mitre 618. Sí, Porque la esquina era todo un patio. Ahí. ¿Te recordás qué gente, más o menos, qué familia vivía por ahí cuando llegaron ustedes? Sí. A ver. Y bueno, en el fondo de la casa, haciendo medianera, estaba Chicho Hueque. Y con los chicos eran Fernando, que era chico, y esta chica que trabajaba en el banco ahora como Vilma. Vilma. Vilma también era chica, iba a la escuela. Ellos iban al Nacional.
Después de este otro lado me tocó de vecina también y de medianera Graciela Leiva. Oh, la También. querida Graciela desaparecida Claro, hace un par de claro. años. Sí. Enfrente vivía Néstor Paz con sus padres, ¿viste? Claro. Doña Carolina, que era la directora de la escuela. Y- Carolina Marchesi de Paz. Claro, y él era, no sé si contador o llevaba la Sí. cuenta de la empresa Giacobo, de Juan y Lena, Sí, sí, sí. Que eran contratistas de esquila. que eran contratistas de esquila y tenían estancia, algunos de esos también. Claro. Después Lena llegó a tener 3 estancias. No. Y Juan también. Y Juan tenía su estancia también, sí. Y por parte de ella también tenían, porque ellos eran los chubas. Claro. Sí, al frente estaban ahí los chubas, ¿no? Sí, no, era, estoy buscando, primero estuvo Carolina de Paz, después Claro. ellas pasaron a la casa que tenía la escuela para la directora, Claro, que había una esquina. una casa toda vidriada, que era muy bonita, la casa que estaba dentro del patio de la escuela. Claro, sobre Urquiza y Vélez Sarsfield. Claro, Ahí estaba, qué linda lugares para la escuela. claro. Y entonces vinieron a vivir a esa misma casa Juan Giacobo, Juan Giacobo. con la familia. Qué Ahí bueno. conocí las 3 chicas que tenían en ese tiempo, a la más chiquitita me acuerdo yo que nació ahí, Claro. enfrente de casa. Isabel, Pinky y Roxana. Rosana. Ah, Rosana nació ahí. Y Pinky y todos vinieron, Sí. ya eran más grandes, ¿viste? sí, y la Pero eran última- chiquitas igual, 4 años, 5 Claro. añitos. Ahí andaban. Después enfrente tuve la familia Castro, Oh, claro. que él era el jefe de correo. El correo, claro. Claro. Y tenía la hermana que vivía con él. Y después en el fondo estaba el otro hermano que era mecánico. Y la familia era, ¿cómo se llama? De esta gente, que eran varias hermanas ellas. Sí. Eh, Yo me voy a acordar en un pasaje de la charla. Allí, vamos a hacer un hincapié que esa fue la casa número 1 cuando se dio el gas, ¿no? puede ser, Sí. puede ser, sí. Simbólicamente, cuando Claro. llegó en la década del 70, Claro. saltando en el tiempo, ¿no? Me hizo acordar que Claro. Después conocí ahí en ese mismo lugar cuando venía de vacaciones, que estaba haciendo los estudios para maestra, la señora esta ahora, señora en ese tiempo era una chica, 15, 16 años, 18, tenía Nora, Nori Puig. Nori fue, sí, jubilado, docente. Ahora, sí. claro, ella vivía enfrente de casa también, Claro. sí. Donde estaba la antena antiguamente, ¿quién vivía ahí? El Mitre Moreno. Casi era una esquina, porque después estaba Braña, pero al otro lado, ¿no? Alfredo Braña vivía por el otro lado. Sí, sí. Bueno, pero ese tiempo no había antena ahí. ¿No? No, no. Claro, no, por supuesto, después vino, pero... Ahí había habido una casa o un galpón, algo, ¿viste? Había un hoyo muy grande, donde había habido un sótano, se ve, Sí. y eso se había quemado. Cuando yo llegué a San Julián, eso se había quemado, esa esquina. Había un espacio ahí que estaba alambrado. Ahora ya creo que está edificado eso. Sí, tremendo edificio. Claro. Hablamos un poquito de Plata, fue un ícono, ¿no? Sí, El Plata. El Plata, sí. Ahí decían, yo no lo conocí, pero quedaban dichos de la gente, ¿viste? Ahí estuvo el Sonido también, El sonido. el diario, El diario, claro, el de diario Sonido. Don Guillermo Fritz. Don Guillermo Fritz. Ahí él tuvo la impresora Sí. de ese momento. Y bueno, después estaba enfrente del otro lado, había una casa que la alquilaban siempre la policía. Ahí tuvimos al oficial Fuerte, después vino otro oficial, que ahora en este momento no lo recuerdo, pero que lo conocí mucho. Y Sí, te interrumpo, seguro. Qué importancia era que mantener a la policía en aquel entonces, ¿no? Sí. Uno se cuadraba con un policía y ya era un respeto. El cura otro respeto y el juez de paz era más o menos sí, la figura, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Yo me acuerdo que uno veía era un personaje Sí. que a uno lo achicaba. Sí. Donde pasaba un cura o venía un policía, Sí. uno le tenía un respeto bárbaro y hacía las autoridades también. Claro. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo lo respetaba muchísimo, así como yo, unos cuantos chicos, al juez Perrota.
Don Vicente Perrota. Vicente Perrota. Era un hombre muy bueno, era un hombre que hacía hacer teatro, Claro. no sé cuánto, ¿viste? Pero era el juez. Sí, sí, sí. Uno le tenía un respeto. Sabía ocupar su espacio como Ah, juez y como sí. hombre del pueblo también, Sí, ¿no? sí. Muy querido por otra parte. Sí, sí, sí. Y de ahí se piensa fusionar toda una historia, ¿no? Porque el Chipé que conocimos después, lleno de vorágine, participación en los colegios, en el ciclismo, en el deporte en general, en la política, se fue creciendo al amparo de San Julián, que crecía rápidamente. Claro, sí, y aparte siempre tuve inquietudes de ganarme el peso. Empecé con un cajón de lustrar zapatos. Ese tiempo había mucho luz Claro, bota, ¿eh? lustré zapatos durante 3 años. Los 3 años que iba a la escuela, después del colegio me iba a lustrar zapatos. ¿A qué colegio iba? Al colegio salesiano. Salesiano, Sí. el llamado Don Domingo Cura, Sabio, claro. el Fañano, Claro, nos enseñó España. José Fañano, que uno lo conocía por el colegio de los curas, decíamos, ¿no? Y claro, era más popular. Más popular, sí, el exactamente. dicho es, estuve también en la época de la iglesia vieja. Ah. Después se deshizo Todo se en chapa, desarmó, eso. todo era chapo. Después se hizo la iglesia nueva. Con una colecta. Claro, en el 69 justamente yo me casaba. Y se terminaba la iglesia y no se terminaba la iglesia. Y llegó la fecha, yo estaba haciendo el curso, que había que hacer un curso para Sí. prematrimonial, y llegó la fecha y no se terminó la iglesia. Así que tuve que casarme en la capilla del colegio de monjas. Ajá. Ahí me casé. Allá abajo, en la calle Ceballos. Calle Ceballos. En el Estaba año- ansioso para inaugurar mi casamiento con la iglesia nueva. Claro, Sí. me casé en el año 1969. 69. Sí. Todavía no llegaba el gas a San Julián. No, el gas llegó en el 74. Claro. Sí, Chipé, y bueno, saltamos del Plata, hicimos un reconto. Tu infancia, es Sí. decir, Lustrabota, simultáneamente con el estudio en el Museo Faniano. Y como el colegio mencionaba, con un montón de vicisitudes. Ahí se estudiaba, mañana, tarde, medio pupilo y los que estaban en exteriores, y además se daban otras cosas, ¿no? El esparcimiento que coincidía en la intervención de chicos que estaban exploradores, en muchas cosas, ¿no? Sí, estaba exploradores, teníamos el batallón 45 de exploradores de Don Bosco. En eso ni bien yo vine al colegio, tomé parte enseguida, porque te llamaban, vos veías todo el equipo que tenía los exploradores, te llamaba la atención, porque tenía para enfermería, para los que hacían, los que hacían la tropa, todos teníamos el uniforme completo, con polaina, briche, birrete, gorra, y después estaban los de música, o sea, la banda. La banda, claro. La banda tenía todos los instrumentos, ¿no? E incluso yo terminé en la banda tocando el tambor. Ajá. ¿Qué integrante te acordás de aquel entonces, que fue compañero tuyo? Uy, mira, lo tengo. Y bueno, el referente que tengo, que tocaba el clarinete y tocaba el tambor mayor, era Guillermo Cambón. El doctor Guillermo Cambón. Sí. El Willy. El Willy. Willy, cuando yo llegué, él era los más grandes del colegio, ¿viste? Sí. Entonces él le tocaba ir a tocar al mástil. Cuando izaban la bandera del mástil, él iba con el clarinete y entonaba la retreta, algo así, no sé, ¿viste? Sí, sí, sí. Para izar la bandera. Era muy entusiasta. Claro. Era uno de los que nosotros seguíamos, era el que nos guiaba también. Después había un tal Barrientos, que era era un hombre grande, ya viste, que era el instructor. Claro, siempre hay fijado un instructor de Claro, todo esto. Claro. sí. Eso dejaba el colegio salesiano como parte, pero no se terminaba ahí. Hubo obras de teatro, cine, me parece que el cine mudo, algunas cosas, No, fútbol. había una máquina de cine, o sea, mejor de la película chiquita. Ajá. Y nos daban, me acuerdo yo, las películas nos daban los domingos. Domingo a la tarde era el oratorio.
Entonces jugábamos al fútbol y eso, y después entrábamos a mirar películas. Me acuerdo que daban las famosas del Gordo y el Flaco. Ah, esas películas. Sí, claro. o sea, que eran... Y las películas de eran cowboy series. también. No, no era tanto de cowboy, pero Laurel y Hardy sí. Ah, sí, sí. Eso no terminaba nunca. Sí. Siempre empezaba, terminaba una y empezaba la otra. Y después los famosos títeres, que lo hacía muy bien el padre Ticó. Chico, un emblema, El padre Ticó nos daba títeres, pero hacían cosas que para nosotros nos maravillaba. Hasta un autito tenían, que lo hacía al andar, tenía luz, se abría las puertas. El autito de Cocoliche. Siempre me acordaba. ¿Quién era el director de aquel entonces del Colegio Salesiano? Y el padre Brasesco. Brasesco, otro que llegó a avanzada edad, ¿eh? Sí. Un En ese emblema. tiempo cuando yo vine, Brasesco sería un hombre de 50 y pico de Claro. años. Sí, llegó, no sé si Era hasta un los hombre 90. grande, sí. Y en esa etapa tan linda del Salesiano se fueron bifurcando algunas cuestiones, como por ejemplo el deporte también, ¿no? Ellos fueron creadores un poquito más adelante de un equipo que después apareció, de fútbol, digo. Claro, bueno, ahí el entusiasta y el alma mater de eso era el padre Forgas. Y entonces yo integré el equipo de tercera, era el capitán de tercera del Club San Lorenzo. Y llegamos a tener hasta equipo de segunda. Y ganamos un campeonato en tercera y en segunda también. ¿Te acordás algún integrante del equipo? Hacía al pasar, ¿quién me acuerdo? Mirá, que él jugaba al arco, esto me acompañó. Claro. A ver, Y el arquero era Velázquez. ¿Armando Velázquez? No. No, este otro que era bombero. Ajá. Ah, Pepe. Pepe Velázquez era el arquero. Después jugaba Hernández, ¿El que era bombero también? que era bombero también. Estaban casi todos los bomberos Claro. metidos en el equipo. Después los hermanos Barría, También. Carlos, el Tony, el Petizo que le decían. Armando, sí. Armando. Esos también integraban. Carrillo. Carrillo que trabajaba los dos. Y el hermano, sí. Ah, los dos, el que fue el hermano comisario. jugaba conmigo en tercera y el hermano en segunda. Ajá. Sí, después jugaba Miranda también, el que era albañil. El otro, el Charo, que Charo era Vargas. Saldivia. A Saldivia. El Charo Saldivia. El Charo Saldivia, sí, Claro, sí. También jugaba. Que después se va a trabajar a la mina, creo. Claro, sí. A la mina minera aluminio. Claro. Y Y el estaba- hermano que le decían el Gualato. Gualato, que está todavía anda por acá. Sí, también. También Agustín. jugó en San Lorenzo. Agustín. Claro. Mirá vos, y los hermanos Arbuniez también estaba ahí. Carlos, Eso, claro, en la tercera estaba el arquero, era Arbonier, Orlando. y después Carlitos jugaba El centro, Torito, el Toro. Toro que le decíamos. Sí, los Arbonier. Pero eso, porque íbamos al colegio de cura, entonces teníamos que jugar obligados en el San Lorenzo. Claro. Sí. ¿Dónde sacaban la camiseta? ¿Se los proveía también el cura? Ah, el padre conseguía todo. Todo, ¿no? Los fútbol, las camisetas, los premios, todo. Eso corría por cuenta de Forgas. Claro. Qué entusiasta, ¿eh? Sí. Me acuerdo, a ver si vos, apelando a la memoria tuya, en algún momento inclusive fue de árbitro, con la sotana andaba por todos lados, ¿puede ser? Sí, y de ir a los entrenamientos. Y eso que en la época que nosotros jugamos en el San Lorenzo, ya él era un hombre grande. Grande, ¿no? Ya andaba arriba de los 60 años. Pero tenía un espíritu bárbaro. Tremendo, sí. Sí. Marcó una época, ¿no es cierto? Sí. Acá vieron varios salesianos que marcaron época. Y recién decía Ticó, Brasesco. Brasesco, el mismo Forgas, hicieron acá campañas muy buenas. Se ocupaban mucho de los chicos, nos tenían entretenidos siempre. Me acuerdo que las carreras de autito, cuando empezaban a hacer se dibujaba la pista en el patio. Eso era una novedad, fue. Pero nos pasábamos horas y no nos queríamos ir a la casa. Tocaba la campana para irnos a la calle y todos al patio a probar los autitos.
se lo llenaba con masilla, con plomo, para darle, viste, un peso y estabilidad. Y bueno, siempre había que estar probando, qué sé yo, que le poníamos ruedas, le sacábamos ruedas, qué sé yo. Hacía el experimento. Sí, y entonces después se hacían los campeonatos. Había un padre también que trabajó mucho acá, el padre Pedotti, también. Y marcaron tanto esa época que hoy se lo recuerda como decís Después vos. tuvo el padre Silva. Ah, El padre Silva ese jugaba al fútbol, ¿sabes cómo jugaba al fútbol? Padre Vicente también. Cuando vine a la escuela tengo una anécdota. A ver. Mi papá nos compraba los zapatos Patria en aquel tiempo, viste, que eran unos botines. Sí, sí, sí. Y Botines cerrados, ¿no? claro. Entonces el padre Silva siempre hacía el equipo, después que terminaba el día del colegio, quedábamos los medio pupilos y los pupilos. Entonces se hacía un equipo, uno de un lado y otro de otro. Y él manejaba uno, él era el capitán de uno, ¿viste? Pero siempre elegía los mejores. Para el lado de él, ¿viste? Y yo, como era chiquito y qué sé yo cuánto, me puso en el equipo contrario. Era el primer partido de fútbol que yo iba a jugar contra el padre. Y venía el padre con el fútbol. Nos embromaba porque él usaba sotana. Entonces el fútbol lo manejaba entre las piernas abajo y no lo venía, no podía meterle el pie entre la sotana y qué sé yo cuánto. Así que avanzaba el cura con el fútbol una vez que lo agarraba el padrecito. Y era ligero, un hombre alto, flaco, era ligero para correr. Y bueno, yo era marcador, tenía que marcarlo, ¿viste? Y cuando me fue a pasar, me hizo una gambeta y me escondió el fútbol dentro de la sotana. Y yo le pegué un patadón en una canilla. Quedó saltando el cura y me puso, ¡ay, este tamanguito cómo pega! Y vos sabés que por un año o dos los chicos me decían el tamanguito. Y entonces después cuando armaba el equipo, decía, bueno, Tamanguito juega para mí. No quería jugar en contra mío, pa. ¿Qué patadón le habré dado? Claro. Si no se veía la disculpa. Claro, porque él me engañó, me hizo la gambeta y mandó la pelota debajo de la sotana. Y yo derecho a la canilla, la pata. Hasta hoy le está doliendo. Santiago Barría no era otro que... Santiago también jugaba en el San Bueno, Lorenzo. ¿no? Sí, sí. También jugaba en Santiago. ¿Aparicio llegó a jugar algún partido? ¿Hermano? ¿Conejo? Conejo sí, una temporada, pero después Pero era Conejo más chiquito, ¿no? era de la edad mía. Ah, tú eras... Conejo era la misma edad. Íbamos al mismo grado, terminamos sexto juntos. ¿Qué tal? Buen tipo, ¿no? Muy buena persona. Cerrada. Todos ellos, y eso que tuvieron una infancia bastante difícil. Dura, ¿no? Difícil. Sí. Difícil, muy dura. Porque perdieron a mamá siendo chicos. Temprano, eran chiquititos. Claro, si Carlitos, que era el más chico, Sí, al nacer él, se murió la madre. claro. Así que quedaron como 4 o 5 que eran chiquitos, que no pasaban los 10 años de vida. Así que se iban cuidando entre hermanos. Claro. Estaba la hermana mayor, que era Rosa, Rosa, casada con Hurtado. con Hurtado después. Esa chica, mientras estuvo en la casa con ellos, ella era la que cocinaba, lavaba todo, ¿viste? Los cuidaba y todo, mandaba al colegio. Después tuvo la prima de ellos también. Que ¿La también- Rita? No, también, la Rita eran hermanas. La hermana, Claro, pero Rita la llevaron a casa del Eloy o Aloy, Julio Aloy. Julio Eloy, que estaba cerca ahí de donde Claro, vivía. ahí en esa casa se crió esa chica. Claro. Cuando se quedó sola la llevaron como de niñera, ¿viste? Y Puerta adentro. puerta adentro. Estaba O sea, Adela, Rosa, Adela y Rita. claro, y estaba la Rosa también, Videla. Ah, Rosita Videla. Y Videla, el hermano, Sí. Martín. Martín Videla. Ellos también estaban todos ahí Todos en la porque, misma casa, ¿no? porque también se habían quedado digamos, sin mamá, Huérfano. huérfanos de madre. Las dos hermanas eran hermanas, las dos se murieron jóvenes. Estamos recordando esta gran familia que estaba hoy donde está el Museo Rosa Nova, creo, por ahí esa zona. Estaba casi con el puerto, ¿no? Ah, El sí, puerto, ¿no? sí. Bien a la orilla, estaba cerca de la Ahí es prefectura. donde está la casa de Lerchundi, Claro, la casa de Lerchundi, después la que seguía de Barría. claro. Sí. Santiago, el Conejo, Carlito, la Rosa, la Adela, la Rita. Qué Claro, historia, ¿eh? Sí.
todos esos chicos. Y Martín y Rosita y Videla, Martín y Rosita, sí. Todos estaban metidos en esa casa. Claro. Y aparte íbamos nosotros, que éramos una barra como de 7, 8 Claro. manos, y jugábamos a las cartas, al estanciero, comprábamos la oca, nos pasábamos horas jugando en la casa con eso. Además era una banda más o menos, ¿eh? Y sí, pero siempre nos portamos bien, Bien, ¿no? Nunca hicimos raquis. No. El querido Perrazo, Perrazo, el papá. el papá, Sí, una persona muy buena, muy Eh. trabajador. que estuvo vinculado al puerto y después tener Él era portuario. Claro. Y cuando venía del puerto y tenía libre, hacía de zapatería. zapatero, ¿no? Después dejó de zapatero por la vista. Empezó a perder la vista y entonces ya después en los últimos años no trabajaba zapatero, sino que directamente en el puerto. Qué historia del puerto, ¿no? La del puerto sí, yo me Qué acuerdo que actividad, había más de 100 y pico afiliados al puerto, porque tenías que tener la libreta de afiliado para poder ir a bordo, porque en ese tiempo se cargaban chatas y de chatas se hacía el transbordo a los barcos. Entonces toda la gente que tenía la libreta podían ir a cargar y hacer el transbordo. Los demás, los que Esperaban. iban a una changa, hacían el trabajo de la playa. También ahí en la playa trabajaban todos. Hasta yo trabajé en la playa. Sí, mirá. Cuando un año me acuerdo yo que había una cantidad de lana, mucha lana había que cargar, y se habían atrasado muchísimo. Y entonces los barcos mercantes, que en ese tiempo traían toda la mercadería por el mar, Venía la mercadería y iba la lana para allá. y entonces cargaban lana. Y venían después, y se habían juntado también los caponeros, que venían al Frigorífico, sí. frigorífico. Entonces los portuarios, los que tenían libretas, eran escasos ya, o no alcanzaban, ¿viste? Entonces empezaron a recolectar el que quería ir al puerto, que yo tendría en ese tiempo 18, 19 años, a cargar fardo de lana. Y ahí lo llamaban por una lista, ¿no? Claro, Y había que anotarse. en ese tiempo estaba Soto, que le decían ¿El banco? El banco Soto. Claro, que era delegado de la SUPA, ¿no? Claro, Secretario, algo así. claro, era, y era el que daba el trabajo y a la gente, nombraba si vos entrás, vos no entrás, qué sé yo. Y bueno, me tocó hacer 2 o 3 mareas cargando lana. Buena plata. Sí, sí. ¿Cómo la gente estaba al tanto, no? Porque estaban los efectivos, lo eventual y los ocasionales. Claro. Que eran 3 rubros más o menos. Claro, porque- siempre los primeros, los que tenían prioridad eran los que estaban Claro, afiliados. afiliados, sí. Viste, que tenían libretas, se llamaba. Y después, bueno, el que tenía alguna changa que hacer, qué sé yo cuándo. Después también le daban trabajo muchas veces a la gente que se quedaba sin dinero, ¿viste? Le daban unas 2 o 3 oportunidades, ¿viste? En la semana para que ganaran un manguito y pudieran Por trabajo no se hacía viajar. problema. Y San Julián, me acuerdo yo, que cuando nos vinimos nosotros, fue uno de los motivos que mi papá vio que San Julián tenía mucha actividad. Claro, estaba el puerto, que trabajaba muchísimo, a full. Estaba la empresa naviera, la nacional, que estaban los BDT, los famosos barcos, los BDT. Después la Argensul tenía los Luchos. Y la Anónima tenía el Menente y el Asturiano. Eran barcos que le traían toda la mercadería. Incluso, por ejemplo, el Menente y el Asturiano también llevaban y traían pasajeros. Hay intermedia. Claro. Hablaste del frigorífico. Vamos tocando con Chipé, con Desiderio Mansilla, parte de su vida porque tuvo inclusión en el deporte, en la actividad, y también en el frigorífico. Sí, también trabajé 2 temporadas en el frigorífico. Sí, la primera temporada que me tocó en el frigorífico, me tocó como sacador de lengua. Me venían las cabezas del primer piso con un tubo y abajo había una pileta grande y yo tenía que sacarle la lengua. Llegué a sacar 1200 lenguas por día. Por día, veías, soñaba con la lengua. Era lo que se faenaba a diario. ¿El sector menudencia era? Sector menudencia. Sí, mi capataz era Gómez, viejito Gómez. Tenía carnicería acá en el pueblo y era el papá de Emilia. Claro. O sea, De Emilia la viuda Roñeta. la vida de Roñeta, sí. Claro.
Él era mi capataz. Al capataz, ¿no? Sí. Y él me enseñó cómo se sacaba la lengua con mayor velocidad, porque había que ser ligero, porque si no te atoraban. Claro. Y había al lado del que yo sacaba lengua, había una guillotina. Con esa se abría la cabeza y se les traía los sesos. Todo se trabajaba. Se aprovechaba todo el capón. Todo el tuve de compañera ahí a la Pelusa de Chapino y a la hermana. Ah, Emilia y Enriqueta. Y Enriqueta. A las dos, ellas cocinaban las lenguas y las ponían en bandejas y de ahí se llevaba a cámara. Y me acuerdo que eran mis compañeras de trabajo. Claro, mucha gente trabajaba ahí por temporada y muchas mujeres, que también justamente era una novedad para aquel entonces trabajar, ¿no? Claro, en la sección tripería, que se hacía un trabajo muy especial, de lavar esas tripas, de medirlas, en fin. Ahí también trabajaban varias mujeres. Bueno, después estaba cajonería, bueno, para embolsar, preparaban todo lo que era el sector más liviano, digamos, ¿no? Sí. Los partesellos también, todo para sellar los capones y ovejas. ¿Quién era el que estaba representando al jefe personal o al administrativo? Un poco el capo era... Y bueno, el jefe de personal era este hombre... ¿Montesinos? Montesinos era el personal. Que el segundo año que fui a trabajar no pensaba ir a trabajar. Yo estaba repartiendo en ese tiempo mercadería a Gardoño. Tenías una camioneta y le hacía todos los repartos a Gardoño. Y un día me dice Gardoño, che, Chipete anda buscando Montesinos. Dice, quiere que vayas a trabajar a la fábrica porque quiere poner a un fichero, un apuntador en Playa de Matanza. Y no encuentra ninguna persona que más o menos maneje el tema. Y bueno, le digo yo, pero primero estás vos, si vos decís que puedo ir, voy, si no, no. No, dice, yo te doy permiso, dice, anda. Mirá, esa facilidad daban, ¿no? Claro, así que me fui a verlo enseguida a Montesinos y cuando llegué, dice, Chipé, dice, mañana a las 7 de la mañana estate en la fábrica que tenés trabajo. Así que me fui a trabajar a la fábrica. Pero ya iba medio, como quien te dice, con un apoyo. Claro. Montesinos me dio todas las facilidades para que yo pudiera ganar horas extras y todo. Así que me fue una temporada muy buena. Justo me vino bien porque yo había empezado a hacer mi casa. Ya había comprado el terreno, que yo estaba siempre con la mira de que me iba a casar, ¿viste? Entonces ahí hice esa campaña. Ese año hice la esquila y después de la esquila hice la ¿Con quién saliste a la esquila? La esquila salí con mi padrino que estaba el comandante Luis Piedrabuelo. ¿Cómo se llamaba? Juan de Dios Ruiz. Juan de Dios Ruiz. ¿Tenía una comparsa? Tenía una comparsa, sí. En un momentito, luego del corte, volvemos con Desiderio Mancilla, porque después viene la otra parte. El comerciante, el que tenía el parlante, el político, el hombre que llegó a ser casi un símbolo, porque estaba atareado, salía de un lado para el otro, que después lo repitió en el norte, tanto trabajo. En un ratito volvemos. Amudmin, Asociación Mutual Trabajadores de la Minería. Nos une el bien común. Beneficios de Amudmin. Subsidios por fallecimiento, casamientos, nacimientos, adopción, reintegros por medicamentos, óptica, silla de ruedas, departamento de turismo, paquetes turísticos, pasajes aéreos y terrestres, hotelería, excursiones, cruceros, seguro de asistencia al viajero, eventos deportivos y artísticos. Beneficios a los pasajeros que se alojen en los hoteles del sindicato, AOMA de Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Salta, Villa La Angostura, San Luis y El Calafate. Turismo@amutmin.or.ar. Teléfono 0296-245-2212. Puerto San Julián, Santa Cruz. Vamos matizando la tarde, ventosa San Julián, como los viejos tiempos, ¿eh? Antes estaba marcado el tiempo, el clima, no solamente en San Julián, sino en el mundo entero. Por eso se habla mucho del clima, los cambios climáticos. ¿Te acordás que el verano era verano, primavera era ventosa como ahora, el otoño era el principal efecto que lo que venía en invierno, grandes nevadas, lluvias, inviernos largos? Es así, ¿no? Sí. Sí, ha ido cambiando, totalmente. Muchos
también dicen por lo que se ha ido poblando, por ¿cómo se llama? El efecto invernadero que dicen, Claro. que eso ha ido mejorando en partes y en otras no tanto el clima. Y el otro, el mismo hombre también causó los cambios, ¿no? Sí. Con el progreso trajo algunas cosas. El progreso trae. Trae. Sí, siempre, como decía el general, siempre tenemos que romper algún huevo. Claro, sí, es verdad. Buena Para enseñanza. hacer, hay que romper los huevos. Claro. Y es cierto. Es cierto. Muchas veces cosas que el hombre no tendría que haberla tocado. Claro. Como ser muchas veces los desmontes en el norte, que por extraer la leña, por extraer los durmientes y qué sé yo, cosas. Y por sacar la madera para aprovecharla, Claro. dejó un duro testigo, ¿no? Claro, quedan los campos y se hacen desiertos. Claro. Cuesta mucho arreglarlo. Y bueno, después también ha pasado con la fauna. Sí. Gente que por ganar un peso con la pluma, con el cuero, con un montón de cosas, muchísimos animales se sacrificaban. Y bueno, hoy día eso está controlado, ¿viste? Sí. Y en algunos casos después va a haber que hacer alguna también. Otra vez frenarlo, porque como todos, después se pasa a plagas. Claro. Cuando se hacen plagas, también causa daño, ¿viste? Por ejemplo, el guanaco. El guanaco, el zorro, el león. Dicen ahora que los leones están llegando a la costa. Decía la costa, sí. Y nosotros cuando éramos chicos no sabíamos lo que era un puma, pues no lo veíamos nunca. Había que ir a la cordillera para ver un puma. Ahora dicen que andan acá, sí, en la pampa. Che, Chipe, hablamos en la segunda parte de la iglesia, de tu trabajo, y comenzó tu relación con María, ¿no? Claro. Tu esposa, que, bueno, María Pisacani, ¿no? Sí. Con ella nos conocimos se llama en la plena juventud. Claro. La conocí a ella en un cumpleaños, cuando cumplía los 18 años ella, me invitaron a la fiesta de cumpleaños. Y después de ese cumpleaños, a los 3 meses ya nos pusimos de novio. Y después cumplí yo los 18 porque ella era mayor 9 meses que yo. Así cuando yo cumplí mis 18 años también la invité a ella y bueno. Y de ahí siguió una buena relación hasta que terminó en un casamiento. Claro. ¿En el 69? En el 69 me casé. Sí, la verdad, tuvimos 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2. 2. Daniel y la chica Poncha, que le decimos nosotros. Y bueno, la verdad que me ayudó muchísimo, una mujer muy trabajadora. Si bien yo trabajaba, ella también laburaba. Bueno, eso fue lo que necesitó. Me ayudaba, me cubría en el negocio. Cuando yo salía a hacer otros trabajos, ella me cubría en el negocio. Y así prosperamos, hicimos muchas cosas. Acá en San Julián hicimos la casa, compramos un auto, viajamos. Hicimos muy buena vida con ella, siempre compañeros. Eso, como dicen en el campo, cuando van hinchando parejo, las cosas se simplifican, ¿no? Claro. Sí, sí. Hasta que tuve la mala suerte de perderla, ¿viste? Ya hace más de 4 años que quedé viudo. Y bueno, fue un golpe muy grande para mí. ¿No? Del cual te recuperaste hoy por hoy, ¿no? Y vivimos 45 años de casados. 45 años. De casados, sí. Estuvieron acá, después pensaron en emigrar hacia el norte, ¿no? Sí, el que pensó irse al norte fui yo. Ah. Sí, ella nunca se hubiese ido de San Julián. Sí, siempre, lo sufrió mucho. ¿Sí? ¿Sintió el impacto? Sí. Ella y la nena. Ah, mira. Sí, mi hijo y yo no tanto. Nos adaptamos más fácil. Yo porque llevaba toda la gana de irme, ¿viste? Sí. Y mi hijo, bueno, él se adaptó a mí y como el trabajo que yo realizaba, que era el ciclismo, y él ya corría en bicicleta acá. Claro. Tenía 3, 4 años cuando empezó a correr en bicicleta. Después lo llevé allá con ese clima distinto y siempre corriendo en bicicleta, yo apoyándolo, haciéndole la bicicleta, o sea que él eso no sintió el cambio. No lo notó tanto. Che, Chipe, tocaste un tema que vamos a seguir, es familiar, pero hay un paréntesis en la vida deportiva. Mientras saboreaba el mate, Sí. te voy haciendo la introducción porque cuando vos ingresaste a San Julián, la vez que vení, vemos
con nostalgia, nosotros que vivimos acá, la Laguna Seca, y vos te asombra cuando ves, ¿no? Ah, Ese era un predio que le costó a ustedes, el Club Ciclista formar, había un regado de asfalto, era un circuito hermoso, se corrió en carrera, Sí. antes otro circuito, pero bueno, todo empeño, porque vos mencionabas el ciclismo, fue uno, ustedes, junto con otros, con Tony, Carlos Tapia, etcétera, etcétera, que formaron, y otra gente, ¿no? Un montón, recién decíamos Bordoni, formaron Una comisión. Una comisión muy linda, ¿no? Comisión del Club Ciclista. Sí, y aparte que tuvimos el apoyo en ese tiempo de Carlos Muti, que era el jefe de personal de gas del Estado, que estaba recién llegado a San Julián, y él nos prestaba muchas veces las máquinas para hacer el camino que hicimos todo alrededor de la laguna. Desmontamos ahí también Mata Negra, Duraznillo que había, Sí. y después hicimos la siembra de los arbolitos. Claro, que aún persiste en algunos sectores y otros el agua Claro. lo fue eliminando, ¿no? Y El se ve. Matamarisco, por ejemplo. Y se le hizo el alambrado, Claro. porque eso antes no estaba alambrado nada. Y lo que me extraña, ¿viste? Cómo se llenó de agua, era increíble. En los veranos, Sí. la laguna seca, por eso se le puso la laguna seca, porque estaba mayor tiempo del año seca. Y ahí hasta se variaban los caballos. Cuando se hacían las competencias de caballos, ahí se hacían los entrenamientos, ¿viste? De los caballos. Y podían correr alrededor. En el centro se ponía un poco de salitroso y nada más. Y ahora la veo llena de agua y que está invadiendo la ruta. Claro. Y eso va a ser un peligro ahí si no la frenan. Correcto, porque el agua penetra, busca por abajo y se... A la larga o a la corta rompe, Sí. porque afloja el terreno. El agua es una de las cosas que afloja el terreno. Y bueno, ella sigue su curso. Sabemos muy bien que habiendo desniveles, el agua busca Claro. para el desnivel. Y eso ocurrió, por ejemplo, en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y ¿no? en Buenos Aires hasta han desaparecido pueblos, Claro. como el caso que pasó en Carué. Ahí había un pueblo grandísimo que era todo turístico, y cuando se inundó, se perdió todo, no quedó nada. Es una ilustración, es algo patético que vemos. Bueno, nos metemos ahí, María, Chipé, un matrimonio feliz, transcurría el tiempo, se casan y se termina la casa en Pellegrini y Güemes, ¿no? Güemes, Pellegrini, sí. Me acuerdo que ese poblado era el barrio chileno, la vieja Loma, después fue la Puñalada, le pusieron un montón de nombres. Sí, pero eso tiene que haber sido después que me... Después que sí, te fuiste vos. Porque cuando nosotros estábamos ahí no éramos tantos. Claro, un poquito, Claro, yo me alcancé a ir cuando se hicieron los dos barrios. El primer barrio, viste, se hizo, ahora no sé cómo explicarte, pero de la Pueyrredón para allá. Pueyrredón para allá, Sí. ¿viste? Se hicieron- Pueyrredón, sí. Ahí se poblaron tres manzanas. Sí. Y después se hizo el barrio de arriba, Eh, que también se hizo en esa temporada. claro. Y bueno, ahí fue cuando vino más gente al barrio. Uno del plan 25 de mayo, el otro la Alborada, era, ¿no? Claro, Sí. claro. Y gracias a Dios todo eso avanzó. En ese tiempo era una admiración para nosotros porque iba poblando un sector Claro. que era necesario, ¿viste? Porque el pueblo iba creciendo y la gente necesitaba viviendas, porque el problema era la vivienda acá en San Julián. Mucha gente joven se iba casando, iba formando a la familia y viviendas eran pocas, escasas. Ay, corregime si no es correcto, por ejemplo, el PB, el Planeamiento de Vivienda que está entre la calle Cabral, hoy en día Cameron y, bueno, Brom, y las que cortan por el otro lado, Güemes mismo, era también un barrio medio aislado, ¿no? Y bueno, ahí partiendo que estaba la antena grande del correo y el telégrafo. Claro. Eso abarcaba como dos o tres manzanas. Después estaba la cancha del Racing, que habían Claro. puesto también ahí. También eso nos daba lugar a poblarse, ¿viste? Habían puesto la cancha del Racing
No sé si te acordás. Sí. Al lado donde después vino el predio del GAD del Estado también, ¿no? Claro, Que hoy es la después terminal. vino GAD del Estado. Bueno, ahí eso era todo baldíos. Sí. Mi mamá tenía la casa allá donde la hizo y en media manzana y no se podía poblar más porque estaba el alambrado de la radio. Claro. Que hoy está la biblioteca y está el jardín maternal. ¿no? Claro, todo eso. Ahora sacaron todo lo que había ahí y se pobló. Entre eso, que estaba rodeando esa antigua casa, había duraznillo, algún molle, mata Sí, negra, ¿no? sí. Había todas ¿cómo se llama? Las matas naturales. Claro, las propias matas y Claro. arbustos. Otro sabor de mate, estamos con Chipé charlando de su visita y recordando tiempos de un San Julián de otra época, si bien no tan en el fondo de la historia, pero sí un poco contemporáneo con nosotros, la generación nuestra, y nos cae bien para preguntarle, bueno, cómo estuvo el almacén, ¿cómo se llamaba el almacén del barrio? El mío, Sí, la económica. la económica. Antes de eso tenía experiencia vos porque eras repartidor de carne, te volcaste tu experiencia, ¿no? Y bueno, yo empecé en el negocio. O sea que nosotros el negocio lo aprendimos con mi mamá. Claro. Cuando nosotros llegamos al Plata, el Plata era una fonda. La trabajó mi mamá durante 3 años. Como Y- tal, como fondo. Como fonda. Después cambió y puso una despensa, un almacencito chiquito. Y así empezó a trabajar. Y nosotros, que trabajábamos también, viste, las horas que teníamos libres, venía la gente, atendíamos, repartíamos, hacíamos todo el trabajo en familia. Después mi mamá fue creciendo. Tenía el salón, estaba dividido en 2 partes. Una era para el comercio y atrás había un dormitorio grande que era de mi mamá. Un día mi mamá dice, me está quedando chico el salón. Ah. ¿Viste? Era un poco visionaria tu hija, veía Sí. un poco más adelante, ¿no? Entonces Emprendedora. decía, voy a tener que buscar un carpintero, alguien que me desarme el tabique que dividía el salón. Entonces le digo yo te lo hago, mamá. Y mi vieja dice, pero vas a ser capaz de hacerlo. Sí, como que no. Así que desarmé el tabique completo, ¿viste? Y después había que pintarlo. Así que pinté todo el salón, puse la ganchera de la carnicería que yo tenía cuando empecé a trabajar en la municipalidad. Claro. Ahí tenía el puesto de carne. Tuve 5 años ahí, vendiendo carne y fruta y verdura. Ese local estaba donde está el comedor escolar ahora, ¿no? Claro, ahí estaba era una pieza de chapa y madera, que la habían convertido en carnicería. Ahí, yo cuando le compré ahí eso, se lo compré a un tal Méndez, que era él trabajaba en prefectura, era el segundo jefe de la prefectura. Y yo tenía 15 años cuando empecé a trabajar ahí. O sea que la que compró el negocio y todo era mi mamá. Claro. Porque yo Te era puso al menor. frente a vos. Yo era menor, claro. Claro. Y bueno, llegué a tener una clientela muy buena de la carne. Tenía más de casi el 90% de los hoteles los atendía yo. ¿Y cómo hacía para tener la carne? Porque tenía un reparto igual, ¿no? Claro, y algunas veces tenía chicos que me ayudaban en el reparto. ¿Quién, por ejemplo? El caso de Semino, Ah. Juan Semino fue repartidor. Carlitos Barría también me repartió. El chico Chuquepil, ¿El hilo? el Lilo. Ah. Le habían puesto Lilo porque él no decía hilo, sino Ah, decía Lilo. Lilo. Entonces se le puso el Lilo. Ah, no sabía eso, ¿eh? También fue, Era un amigo nuestro, ¿eh? también fue repartidor mío, Mm. el Lilo. Y cuando levantaba yo los pedidos, al mediodía, antes de ir a almorzar, a las 12 cerraba el negocio y hacía todo el recorrido de los hoteles, levantaba todos los pedidos y después a la tarde estos chicos me ayudaban a repartir. También me ayudó mi papá una temporada también, ¿viste? Cuando él estaba sin trabajo, bueno, iba a la carnicería y salía a repartir también. ¿Qué hacía tu papá cuando no...? cuando Y estaba- mi papá trabajó mucho en el puerto Ah, en el puerto. y después, en los últimos tiempos, ayudante de albañil. Falleció acá, ¿no?
Sí, sí, Sí. sí. Ahí mismo donde tiene mi mamá la casa, lo tenía, va. Donde está hoy día, en la calle de Saavedra. Claro, Ahí falleció mi papá, en el 80. en 80, claro. 80 años tenía, porque era justo del 900. Mirá. Un hombre muy trabajador, muy bueno. Bueno, salteando un poco porque es motivo para decirle, con Chipé se puede hablar coloquialmente y decirle saltamos de uno a otro para que, y se coordina todo, porque ¿ustedes cuántos hermanos eran? 3, ¿no? 3 hermanos, sí. ¿Vos mayor? Manuel y mi hermana María. Desaparecidos, ¿no? Los dos. Desaparecidos los dos, sí. Soy el último moicano. Claro. ¿Vos eres mayor? Yo soy el mayor. Sos mayor. Sí. María que hizo todo el primario acá, que Sí, María se sí, fue. y también se casó acá y se fue de acá casada. ¿Con quién estaba casada? Ella estaba casada con Velázquez. Velázquez. que ¿También era de familia acá? De acá también. Y se fueron, decidieron irse al norte, ¿no? Claro, porque mi cuñado vivía allá en Coronel Dorrego. Ajá. Él tenía la madre allá, porque era un matrimonio que se había separado acá en San Julián. Velázquez era el hombre, ¿te acordás que andaba siempre con el hacha, cortando leña? Ah, y sí, cosas, sí, sí. que era medio rengo de una pierna. Era entonces el motivo de irse a Dorrego, porque ya había formado pareja y tenía que irse para allá. Claro, se casaron y en la misma noche ya tenían el pasaje para viajar. Así que se pasaron la luna de miel viajando. ¿Qué tal? Alguna linda experiencia. Llegan a Dorrego y se instalan allá. Ya estaba instalado mi cuñado allá. Ajá. O sea que ya tenía su casita y todo. Tuvo mucho tiempo, después se fue para San Luis, ¿no, María? Claro, cuando vino esa, viste, la oportunidad que dio el gobierno de los SA, Ah, la promoción la industrial. promoción industrial. Como mi hermana estaba en la... Ella se dedicaba a la costura, Sí. y era costurera y andaba muy bien. Entonces había mucho trabajo en las fábricas para las terminaciones de las piezas, ¿viste? Entonces ella hacía muchas terminaciones, agarraba trabajo de las fábricas y, bueno, trabajó una barbaridad. Y después siempre con el negocio. Ella a su vez tenía una mercería. ¿Allá? Sí. Y el hijo mayor era peluquero. Así que pusieron también, alquilaron un local grande, pusieron la peluquería y la mercería. ¿Cuántos hijos tuvo María? 2. Dos. Sí. Están en el norte todos. Están los dos en el norte, sí. ¿Varones? Los dos varones, sí. Ah. En familia de emprendedores uno saca conclusiones, salvo que Manuel, que fue casi distinto, todos lo conocen por el Loco Margot, fue Sí, un personaje, sí. pero tanto vos como María fueron netos emprendedores, pura sangre en términos hípicos de tu madre, que Sí. tu madre no estaba quieta Sí, nunca, sí, no. quería hacer cosas y Sí, eso bueno. lo heredaron usted y María, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, todo, vamos a decir, siempre la mira nuestra era trabajar por cuenta nuestra y el negocio. ¿Alguien te dijo alguna vez que tenés que ser contratropista, que no estar con patrones? Contá esa anécdota. Ah, sí, mi mamá. Tu mamá te dijo. Sí, mi mamá decía, nunca trabajé con patrones, porque ella siempre me tenía que yo era muy mal genio, Ah, ¿viste? Porque... cascarrabia cuando era chico. Cascarrabia, ¿viste? 2 por 3 andaba las trompadas con uno. Sí. Pero no era porque yo era de físico chiquito y todo se quería No, te querías aprovechar. aprovechar, ¿viste? Y de repente se encontraban que el chiquito era fuerte y no, Claro. no lo dominaban así Claro. tan fácil, ¿viste? Y bueno, y en casa me pasaba lo mismo. Como yo era el mayor, era el que imponía Claro, un poco de respeto. el respeto, ¿viste? Entonces, o me peleaba con mi hermana o me peleaba con mi hermano, y entonces mi mamá decía, vos no tenés genio para ser empleado, así que tenés, ¿cómo se llama? En cuenta que Ten tienes cuenta que- que vos tenés que aprender a trabajar por tu cuenta, y que va a ser donde vas a tener éxito, me decía mi mamá, porque sos trabajador, porque sos emprendedor, porque sos una persona que cuando se decide hacer una cosa, la hace y cumple. Yo nunca fui una persona, ¿viste? de decir hoy, mañana voy a hacer esto Y después lo dejás y después hacer. lo dejás, ¿viste? Si yo me comprometía en hacer algo, lo hacía. Y si no, no me comprometía, ¿viste? Claro, Así que en todo lo que me metí, en todo, ¿viste? Tenía principio y final. claro. La oveja negra era Manuel.
Sí, Con la marca, sí, pero la culpa fue mucho de mi mamá. Muy mimoso Era muy mimoso, después ella no quería que se casara, lo tenía agarrado siempre en la casa. Capaz que si él se hubiese casado, hubiese salido de la casa, le hubiera cambiado la vida, ¿viste? Porque cada uno cuando arma su casa, su familia, hay que laburar. Claro, Y no sí o sí, no te queda otra. Y después vienen los hijos y él era acá misma la gente de San Julián, dentro de todos sus errores que tenía, que fue un muy buen padre. Andaba con sus hijos por todos lados, los llevaba por un lado, para Hoy otro. ya son adolescentes. Hoy día ya son adolescentes. O sea que él tenía, vamos a decir, esa parte de padre, de ser, ¿viste? Como se te podría decir, responsable de sus hijos, que por lo menos comieran y que estuvieran bajo un techo. Después, por lo demás, bueno, como todo, ¿viste? Él tenía sus errores, ¿viste? Pero no era mala persona. No, nunca, fue siempre recordado primero como deportista, primero como hombre, como deportista y como un ciudadano de San Julián, lo quería mucho la gente acá. Sí. Inclusive al club que adoró toda su vida, al Atlético, todavía le debe algún homenaje, alguna cosa que lleve el nombre de Manuel Loco Morgó, ¿no? Sí, porque tiene no solamente en el estadio, que llenó estadio, fue el propio hoy juega el Loco, Lizardo Aguilar, Quique Ben, Néstor Paz, juega Milano Granero, bueno, hay que ir a verlo. Los Fernández jugarán, decían, toda la institución, el Atlético fue formador de grandes estrellas. Chipe, ¿qué te podemos rescatar una hora más? Te podemos charlar de todo lo que significó la parte política e institucional, porque te volcaste en un momento dado que estaba en el negocio Güemes y Pellegrini, y a su vez atendía a María, tu esposa. Bueno, me voy porque tengo que usar el parlante, salir a hacer política y estar con campaña, ¿no? Sí. Ahí conociste mucha gente también. Sí, en eso anduve también comprometido con la política, ¿viste? Sí, a mí el que me llevó a la política fue Tommy Rodríguez, ¿viste? Que era una persona, ¿viste? Un dirigente, era un dirigente que te motivaba. Y bueno, yo en ese tiempo, qué sé yo, como todos teníamos nuestras ideas, siempre fui peronista y bueno, siempre me gustó la justicia social, como se llamaba, y en eso me jugué por el partido peronista. Pero nunca me peleé con nadie por política. Tengo que decirlo y siempre fui favorecido por los radicales. Toda la gente radical que había, que estaban muchas veces en el comercio, en la industria, fuimos grandes amigos. Respetaron tus ideas y marcaron... Respetaron mis ideas, yo respetaba las de ellos. Sí. Así que nunca tuve choque con ellos. ¿Llegaste a ser vamos a decirlo un poco grande, condecorado o elegido, bien hecho, como formando una lista de concejales, ¿no? Sí, yo fui concejal suplente y en esa elección perdimos, entonces pudimos colocar nomás que dos concejales. ¿Quiénes eran? El doctor Palombo y Frasch. Ellos entraron. Yo quedé afuera porque no dio la lista. Y bueno, después me quedé a cargo del partido, que fui presidente del Partido Justicialista. ¿Dónde funcionaba local? Ahí en la calle, esta de la municipalidad. ¿Rivadavia? Rivadavia. ¿Dónde estaba Casa González por ahí? Claro, una casa antes, que era de Arterreich, algo así. En alemán era el dueño de ese localcito, sí. Sí, ahí estuvimos. Que después llegó Cárcel, años después llegó a la concejalía. Claro. Y después que me fui yo, estuvieron dos intendentes peronistas. Claro. Caso de Alder. De Jimmy Alder. Jimmy Alder, y el otro fue... A ver, ¿quién fue el otro? Ayúdame. Guri Gleder. Claro, Guri Gleder. Pero hubo otro en el medio, ya vamos a recordarlo, sí. Bueno, satisfacción políticamente, propios extraños, recuerdo al HP como un hombre de bien, y una casi anecdotaria pasa por las publicidades. Hay un tema de Sergio Castro que dice
un paisaje de un lunes, donde toca el San Julián de esa década, 60 y 70, donde dice, salió el parlante o salió algo anunciando que había muerto un vecino. También dentro de todo eso, la publicidad callejera, que abarcaba eso, abarcaba la propaganda, la llegada de alguien, la información, ¿no? Antes que existieran las radios. Claro, porque acá la zona estaba muy carente para las noticias. Sí. No había emisora propia, no había. Sí. No había FM tampoco. No. Me acuerdo yo que estaban los radioaficionados, que sí. Podía dar una noticia al campo, pero después el diario salía semanario, una vez a la semana, y después cerró el sonido. Cerró en 1967, cerró. Claro. Y yo me fui en el 78, yo hice publicidad en la calle del 74 hasta el 78. 4 años anduve haciendo. En un viejo Renault, ¿no? Una vez lo tuve en 2 autos. Primero lo tuve en un... ¿4? No, en un Chevrolet Super. Super, ah. ¿Te acordás que...? Ah, tenés razón, sí. Vos venías de ese día. Sí. Bueno. Y bueno, la cosa que... Después lo tuve en un 4L, también, 4L también. Lo tuve también en un Renault 6. ¿Un verde? Uno blanco. Blanco. Uno blanco. Chipetra, es verdad eso de quizá la nota de color, recordando este tema de la publicidad. En esos tiempos, mucho vorágine de trabajo y ya empezaba la decadencia también. Ojo que también teníamos otra etapa de San Julián, nada que ver ahora que floreciente. Y sí, y vinieron más o menos 3 años de decadencia, iba cayendo de a poco. Por ejemplo, el puerto que estábamos hablando, que era un centro de trabajo importante, cayó. Cerraron 2 casas importantes, la Anónima y la Arkansur. Y Bardesi también entró en más o menos en esa etapa. ¿Ahí trabajaste con la Bardesi? En Bardesi trabajé 3 meses. Y me echaron. ¿Qué no soportaste con el gallego? Me echaron porque tuve la mala suerte de accidentarme. Me accidenté una rodilla, ¿viste? Me caí de una escalera y me accidenté una rodilla. Entonces me operaron. Ahí fue la primera operación de meñique. Y un día que me vio enyesado jugando al fútbol. Oh. ¿Y qué querés? Yo tenía 13 años. Claro. ¿Eras cadete ahí? Claro, trabajaba en el almacén. Era despachante en el almacén. ¿Quién era tu compañero en la Bardesi? En la Bardesi era Virque, el mono, y desaparecido el mono, ¿no? Sí, y Capipe. Ah, que después trabajó en el correo. Claro. Antes de entrar en el correo, él trabajó en Bardesi. Seferino y trabajamos en el almacén. Y después estaba, el jefe era San Juan. Oh, ¿se fue para España luego? Se fue para España. San Juan, querido, buen tipo era San Juan, ¿no? Claro. Y la trastienda, donde se armaban los pedidos y qué sé yo cuánto, estaba Primitivo Salazar. Ajá. Eso pertenecía al almacén. Y el gerente era José María Lapera. Claro. Duro. Sí, era bastante duro. Pero, viste, cosas que muchas veces, como dice el dicho, es cierto, no hay mal que por bien no venga. Yo me acuerdo que cuando me echaron, era el primer trabajo que yo hacía, llegué a mi casa muerto, llorando, viste. Y mi papá me pregunta, ¿por qué llorás? Digo, papá, me echaron del trabajo. ¿Por eso llorás? ¿Sabes las veces que te van a echar? Me dice, esta es la primera que te echan, dice. ¿Sabes? Me dice, trabajo no se va a terminar nunca, hijo, no hay que llorar por eso. Vas a encontrar un trabajo capaz mejor que el que tenías. Ahora, claro, te afligí porque era tu primer trabajo, porque capaz que tenías proyectado cosas, ¿viste? Y se viene toda la estantería al suelo. Pero vas a ver. No decía todavía el dicho ese que después de llover paró. Sí, siempre que llovió paró. Claro, no existía, pero siempre me decía él, el sol sale para todos. Así que para vos también va a salir. No, la verdad que me dio un buen consejo, ¿viste? Y mi mamá, que siempre tiraba de que
había que trabajar por cuenta de uno, no tener ¿se llama? Patrones. Bueno, la cosa que a raíz de eso fue que yendo a la carnicería a buscar carne para mi casa, un día Méndez me dice, che, Chipe, te encargo, dice, voy a vender la carnicería, si encontrás alguno, mandámelo. Bueno, le digo yo, Méndez. Bueno, como a las 2, mi mamá siempre mandaba a comprar la carne cada día por medio, cada 2 días, faltaba la carne, había que ir a buscar. Voy y me dice Méndez, ¿y Chipe? ¿Te acordaste del encargo que te hice? Sí, don Méndez, le digo. Bueno, dice, mandámelo, dice, porque yo me tengo que ir, dice, y tengo 2 meses para vender todo y irme. Él se había jubilado. Y se iba a ir, quería Se irse. iba a ir a Buenos Aires como se fue. Claro. Y ella era la señora Florentina de Mendoza. Oh, la mendocina. Y no, Florentina era el nombre, Florentina Mendoza. Mendoza. Era hermana de los policías Mendoza, ¿te acordás? Sí. Bueno, y eran todos de acá, de Gregorio y de por ahí, eran Sí. todos ellos. Y le digo yo a Méndez, ¿cuánto pide usted por la carnicería? Yo había estado 2 años trabajando en Laguna Grande, en el campo, y tenía unos ahorros que se los había dado a mi mamá. Y entonces me dice, no, pero vos mandame el cliente, el precio lo pongo yo, me dice Méndez. Y no me quiso decir. Entonces yo llegué a casa y le digo a mi mamá, digo, Méndez el mercadito. Vos sabés qué lindo, cómo trabaja ese mercadito. Yo me gustaría agarrar el mercadito ese. Y mi mamá dice, dice vos, un día o 2, vos sabés lo que es el negocio, es más una carnicería que tenés que estar todos los días. No podés fallar porque el día que fallás la gente queda sin comer. Entonces yo le decía, no mamá, yo lo voy a encarar y vas a ver que yo voy a bueno, que sí, que no, que sé yo cuánto. Bueno, un día voy otra vez a la de Méndez y volvemos a tocar el tema. Entonces le digo a Méndez, yo se lo compro, Méndez. Entonces Méndez dice, mirá, Chipe, dice, la verdad, dice, que yo te lo vendería porque me quiero ir, dice, pero vos sos menor de edad, yo no puedo hacer un negocio con un pibe. Ahora dice, si vos tenés alguna persona mayor que quiera salir, viste, responsable del negocio, yo te lo vendo, pero tenés que poner una persona, tu papá, tu mamá o alguna persona amiga, conocida, dice, pero a vos no puedo hacer negocio, porque vos sos menor de edad. Entonces voy y le digo a mi mamá, digo, vos sabés que lo vende, se quiere irme Méndez y lo remata. Digo, yo con que le ofertemos lo que le ofertemos, yo creo que me lo vende. Bueno, se me dijo, voy a ir a hablar, a ver, vamos a ver qué pasa. Y bueno, fue mi mamá y habló con Méndez. Y bueno, le dio un buen consejo Méndez a mi mamá. Dice, mire, yo con el chico no puedo hacer negocio. Pero vamos a hacer una cosa, dice, yo lo veo que está muy entusiasta este chico. Lo vamos a probar 1 semana. Si es que es un berretín de un chico que porque cree que lo va a hacer bien y se cansa o se arrepiente, yo se lo voy a decir. Yo estoy tan acostumbrado a manejar chicos, como él ahí en el prefectura iban muchachos jóvenes a hacer el servicio militar, que sé cuánto. Entonces él tenía conocimiento del manejo de la gente joven. Y yo había aprendido a despostar y todo eso en el campo cuando había estado. Le ayudaba a la patrona en la estancia, le cortaba la carne para el churrasco en la mañana, después para la comida al mediodía, el de la noche. Yo hacía todo ese trabajo con la sierra y con la cuchilla, viste, trabajaba. Y yo me tenía fe, porque lo había hecho. Digo, yo estas cosas las sé hacer. Entonces me dice Méndez, bueno, que venga 1 semana. Así que al lunes arrancamos, un lunes. Me puse el equipo y me fui a cortar carne, no sé qué. Se admiraba Méndez. Me dice, pero Chipe, ¿de dónde aprendiste a cortar carne? Y digo, en el campo. Pero lo haces perfectamente, decía. Sí, dice, vas a andar, vas a andar. Por lo menos si cuidás el dinero. Entonces él me decía, acá la carne que la pagábamos en ese tiempo por semana. Te daban la carne. ¿Quién era el proveedor? En ese tiempo era, cuando yo arranqué,
estaba, ay, ¿cómo eran estos yugoslavos? El mismo apellido que este chico que hiciste vos el reporte. Ah, Marinkovic. Marinkovic, ah. Oroz y Marinkovic eran los que proveían de carne. Y al poquito tiempo lo agarró la cooperativa. Claro. Ahí ya empecé a trabajar con la cooperativa. Y te daban una semana y los lunes había que ir a pagar la carne. Todos los lunes. Y yo juntaba todos los billetitos, ¿viste? Uno arriba del otro. Y el lunes estaba como un solo hombre pagando la carne. Y bueno, y así empecé a juntar dinero y a vivir de eso. Tuve 5 años ahí. Y nunca fallé un día. Así que nunca tuvo mi mamá problema conmigo por el trabajo, al contrario. Y yo lo único que le ayudaba a mi mamá era con la carne, que eso fue el negocio que hicimos. Claro. Dice, bueno, ya que vos vas a estar con la carnicería, pues, no queda bien de que yo te ande comprando la carne. Y te lave la ropa y te dé la comida. Así que pues, vos me provees la carne, es lo único que te voy a pedir. Después lo demás es para vos. Y así fue que a los poquitos tiempos de trabajar ahí, pude comprar el primer cachirulo, que era un cachirulo. ¿Cuál fue tu primer cachirulo? Una camionetita Osmóvil con un motor de Dodge 6, que eso me lo arregló, el motor ese me lo arregló Morano. Ahí trabajé con Morano como un año haciendo ayudante de albañil, de mecánico, para que él me pueda arreglar la camioneta. Ahí al lado estaba Morano, ¿no? Claro, ahí a la vuelta. Sí. Así que iba en horas libres, ¿viste? Sí, y de noche, a él le gustaba mucho ajustar motores de noche. Él, a las 9 de la noche se iba al taller después de cenar, cenaba y salía urgente para el taller, ¿viste? Y se ponía a trabajar hasta las 12, la 1 de la mañana, haciendo los ajustes de los motores. Y yo le ayudaba con el lavado de piezas, y ahí fui aprendiendo lo que era las piezas de los motores, claro. Al ver todo despiezado, y aprendí bastante mecánica, me gustó mucho y me sirvió toda la vida. Claro. Y después tuve una camioneta Chevrolet 51, después ya en el 69 compré el 4L porque me tocó una lotería, ¿te acordás? La sí. Lotería de La Rioja. Sí. Ahí la sacamos entre 3, entre Cobos y este chico que trabaja, que era cartero, Bockelman, Chicho. Entre los 3. Nos tocó en ese tiempo 2.100.000 pesos a cada uno. Y cobramos, viste, con el descuento que hacían 1.700.000 pesos. ¿Era plata? Era plata. Yo hacía 3 meses que me había casado. Qué bien, ¿no? Un regalo. Así que me viene una barbaridad. Debía todos los muebles y qué sé yo, que me los había fiado la Argensur. Me habían hecho, que en ese tiempo hacían créditos de novios. Sí. Entonces yo había sacado un crédito de eso de novio y lo tenía para pagar, creo que en 3 años, algo 36 meses, ¿viste? Y fui, cuando saqué la lotería, fui a la Argensur y pagué todo lo que debía el contado. Que se admiraba, ¿no? Sí, y pude comprarme el primer auto 0 kilómetros, que era el 4L. Claro. Así que bueno, también le debo la suerte al juego. Ese número me lo empezó a vender un viejito que trabajó muchos años en Anónima. ¿Baragaño? Baragaño. Y él siempre me daba aliento. Seguí los números que te va... Yo muchas veces me reía, porque él dice que le siga el número porque a él le conviene. Claro. Siempre me vendía. No compraba el entero, porque por eso lo sacamos entre 3. Sí. Era un tercio. Yo compraba un tercio y los otros dos compañeros que después sacamos el premio, les compraban cada uno un tercio. Lo único que no alcanzó a ver, les llama que yo sacaba la lotería porque él falleció un tiempito antes. Entonces quedó el hijo, Juan, sí. claro, él me vendió el número ese para la lotería. ¿Está todavía vivo el padre? Sí, ¿Lo has visto? Sí, no, ahora no, en este viaje no lo vi, el viaje anterior, hace 2 años atrás, También le hicimos una nota para guardar la memoria. claro, lo vi a Juan. Trabajó mucho tiempo en el aeropuerto. Claro, sí.
¿Qué es la vida de Chipé hoy? Vamos hablando la nota. Sí. ¿Qué hace Chipé de Desiderio Mansilla en el norte? ¿Se juntó de nuevo? ¿Se casó? Como decían los viejos, se acollaró. Sí. Bueno, la verdad que, como dicen, siempre hay que ponerle a lo hecho pecho. Y bueno, volví otra vez a insistir y no me encontraba solo porque es feo. La soledad debe ser una La cosa. soledad es No es recomendable. lo más feo que existe. Y más cuando uno estuvo acostumbrado a vivir en compañía. Una persona que toda su vida estuvo solo, no lo nota, tal vez, tanto. Pero una persona que yo, por ejemplo, viví 45 años con mi mujer. Anteriores vivía en la casa de mi mamá, donde tenía la comida, tenía la ropa limpia, tenía todo, ¿viste? Entonces de repente encontrarte que estás viejito, solo, ¿viste? Y que tenés que andar muchas veces dependiendo de un hijo, de una nuera. Yo tuve la suerte de que tengo mi hijo que vive en la misma calle, enfrente. Y tengo mi nuera que en eso me ayudó muchísimo. Una mujer muy buena y nos llevamos muy bien. Pero no era lógico que porque yo había quedado solo, ella se clavara conmigo. Claro. Para mejor, ella tiene una mamá que la pobre no es vidente, perdió la vista y la tiene en cama. Hace más de 10 años que la está atendiendo. Y después caía yo también. Claro, sí. Entonces, En Bahía viven ellos, ¿no? en Bahía, estamos en Bahía. Así que me puse en contacto con una asociación de jubilados y me ayudó muchísimo porque empecé a ir a hacer teatro, ¿viste? A compartir almuerzos, bailes, y entre eso encontré mi compañera de vuelta, que es la que hoy día me está acompañando. Ya vamos para el 3er año y estoy perfectamente bien. Claro. Y lo más lindo fue que ella tiene hijos y los hijos me han aceptado muy bien. Yo tengo hijos y mis hijos la han aceptado a ella muy bien. Y bueno, hoy día andamos disfrutando, ¿viste? De la jubilación. Yo ya no trabajo más. Trabajé hasta los 70 años. Hace 2 años que colgué bandera. Dijiste, me dedico al esparcimiento, a hacer teatro, Claro. a recorrer, pasear y disfrutar Sí, sí. esta etapa de la vida, ¿no? Claro, también me dejaron las consecuencias del trabajo, las piernas. Más piernas, ¿no? Me empezaron a fallar, ya las rodillas gastadas. Ahora tuve la suerte de hacerme operar una y me han puesto la prótesis y me ha quedado muy bien la pierna. Y estoy ahora para hacer la otra. Y en el mes que viene, en febrero, ya me opero la otra pierna, si Dios quiere, entre febrero o marzo. Ya hice todo el prequirúrgico. El doctor que me operó está re chocho porque le salió un trabajo perfecto y el cuerpo mío lo aceptó muy bien porque estaba prácticamente sano. No tenía nada de colesterol ni nada en la sangre, esta sangre sana. A los 10 días ya andaba manejando el auto. Al segundo día empecé a caminar. ¿Qué tal? Así que gracias a Dios ando perfecto. Y me siento bien de salud, duermo bastante bien, como, ¿viste? Y tengo ganas todavía de hacer cosas. De vivir, sí. Yo en mi casa, por ejemplo, empecé a hacer ahora el patio, corto el césped, hago los mandados, llevo a mi señora por un lado, por otro, donde hay que ir. Y hoy día vine manejando desde Bahía para acá y voy a seguir viaje para el sur. Ah, sí. Así que, ¿Te vas hasta dónde? y por lo menos hasta el lago argentino, porque mi señora no conoce, entonces la belleza, claro. la quiero que conozca. Ha quedado maravillada de la hospitalidad de acá de San Julián, vio que todo lo que yo le comenté, porque todo esto se lo conversaba yo a ella, ¿viste? Y muchas veces yo pensaba, digo, ¿me creerá, dudará de que yo le estoy hablando la verdad? Y hoy día lo comprueba, porque la gente acá está chocha conmigo. Claro. La ¿Visitaste verdad, mucha gente, mucha familia? ¿Visitaste? sí, ya visité unas cuantas. Y tengo, mira, hice una lista para no olvidarme. Llegué a las 40 y no alcanzo todavía, mira, ya me tengo que ir, no alcancé a las 20. Porque ¿qué pasa? Vos vas a un lugar
y no se conforman con que yo vaya y le diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y me vaya. El que no me invita a mate, me invita a comer, a cenar y qué sé yo cuánto. Entonces se te van muchas horas. Sí. Y yo en el día he podido visitar 2, 3 familias y más no me da. ¿Cómo encontraste San Julián? Grande, lindo. Lo que me alegra muchísimo es que toda la juventud de la época nuestra, toda la gente ha progresado. Todo el que no tiene su casita tiene su auto, ¿viste? Ha crecido su familia, hoy día son todos abuelos, ¿viste? Y eso te llena, te llena. Enorme satisfacción, ¿cierto? Claro, vos te imaginás. Yo conocí muchísima gente que la pasó mal acá en San Julián, ¿viste? Por falta de trabajo, ¿no? Porque hubo épocas que faltó el trabajo. Mucho, ¿no? Sí, duro. Gracias a que se descubrió el oro y que vinieron estas empresas que ha entrado a trabajar mucha gente, hoy día la gente está trabajando bien. Y vos ves San Julián, no ves un coche viejo. ¿Viste? Todos los coches nuevos, la gente bien vestida, vos vas a las casas bien amobladas, bien pintaditas, o sea que la gente cuida el detalle. Otra de las cosas que me alegró mucho es el verde que tiene San Julián. Cuando uno lo conoció que no había una planta. ¿Te acordás que no me pasó? No. Hoy día lo ves arbolado, viste, los jardines, flores por todos lados. Mi señora, viste, que ella no conocía esta zona, ella traía una idea de que acá, viste, era el fin del mundo. Claro, y ahora nos paramos, viste, de frente de las casas a ver las flores, porque a ella le gusta muchísimo las flores. Tenemos también un jardín en casa, tengo un buen patio, y bueno, tenemos árboles y todo, viste, en el norte, pero es más fácil. Claro, viste, el clima se presta, hay agua, viste, entonces es más fácil. Acá la cosa es que la gente que ha hecho eso, a fuerza de tesón, viste, de no claudicar, y eso es muy importante. Chipe, un gusto haber compartido contigo este espacio en Guardado la Memoria de la Agencia S, que tiene, bueno, la revista, la radio y este programa para televisión. Un gusto encontrarte. Muchas veces lo hemos visto y charlado muy esporádicamente, pero bueno, ahora con profundidad, recordando tantos temas que quedaron en el tintero y otros que hablamos en este espacio. Muy, pero muy agradecido en nombre de la gente que está mirando, está recordando, porque no le preguntaban tal cosa, seguramente van a decir, ¿no? Y pero sí, bueno. Sabés que si uno vivió toda una vida, Sí. ¿viste? Y bueno, mi vida fue de inquietudes. Hice cosas bien y habré hecho alguna mal también, ¿viste? Pero siempre con esa ganas de hacer cosas. Y gracias a eso, hoy día San Julián me responde. Estoy agradecido. Gracias, Chipe. Bueno, y agradezco a tu diferencia que he tenido de invitarme a este momento. Le doy un agradecimiento a todo el pueblo. Ese es tu mensaje final. Ese es mi mensaje. Decidero Mancilla, nadie lo conoce. Chipe, vení para acá, lo conoce todo el mundo.